Les doy la bienvenida en nombre de AFADIA a el ciclo de charlas online, esta nueva etapa con esta nueva forma de capacitación para los socios de AFADIA, pero con la intención de poder estar cerca a través de temas que puedan ser de interés para todos ustedes. Este ciclo que se va a llamar, y que se llama, mejor dicho, Haciendo Frente a la Crisis Juntos, arranca hoy y va a estar formado por diversos encuentros en donde trataremos distintas temáticas a cargo de distintos expertos. Mi nombre es Andrea Macarrone, voy a estar acompañándolo, moderando estos encuentros, y ahí le doy la palabra a Silvia, que es la responsable de capacitación de AFADIA, para que pueda contarles un poquito más en qué consiste esta iniciativa. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Silvia de la Fuente, ya nos hemos visto en otra charla. Soy la directora ejecutiva de AFADIA. En principio, en nombre de la asociación, de AFADIA, de todos los miembros de comisión directiva, queríamos darle a todos ustedes la bienvenida a este ciclo de charlas de esta primera etapa que se va a llamar Haciendo Frente a la Crisis Juntos. En nombre del presidente de AFADIA, Gabriel Famac, que hoy no puede estar presente con nosotros, ya que pide disculpas, ya que está en una reunión con todos los presidentes de las cámaras gastronómicas, nada, y con un ministro viendo protocolos, con toda la nueva apertura que va a haber, y siempre buscando de traer beneficios para nuestros socios. Así que nuevamente, en nombre de todos nosotros, les doy la bienvenida a este ciclo y los dejo con Andrea. Muy bien. Les vamos a contar cómo va a ser esta sesión y siguiente, cuál va a ser la metodología. Va a ser un espacio para poder compartir distintas temáticas que puedan ser de interés para ustedes en lo personal y con lo que respecta al negocio. Si bien el espacio va a estar a cargo de distintos expertos, la idea es que pueda haber instancias juntas, que sea un espacio para que ustedes puedan resolver todas las consultas que tengan en relación a cada uno de los temas, ¿sí? Yo ahora los muteé, pero si tuvieran alguna pregunta, ahora les voy a contar quiénes van a estar a cargo de esta sesión, pero si ustedes tuvieran alguna consulta, les pido que la escriban en el chat. Vieron que abajo de todo seguramente ustedes van a tener posibilidad de chatear. A ver, vamos a ver si pueden encontrar el espacio para chatear. ¿Sí? Ahí les pongo hola, para que vean. Pueden escribir las preguntas, porque la idea es que una vez que Viviana y Fabián, que ahora los voy a presentar más formalmente, terminen de hacer la presentación, ustedes puedan compartir alguna inquietud que les haya quedado pendiente, ¿sí? No obstante, van a ver, tengan el teléfono a mano, silenciado, no se distraigan con el teléfono, pero vamos a hacer algunas actividades que vamos a requerir del teléfono, ¿sí? Así que, dicho esto, les voy a presentar a los expertos que nos acompañan hoy, la licenciada Viviana Franchiuli y el doctor Fabián Benítez. Ambos forman parte de AFADIA como asesores en aspectos de bromatología y aspectos institucionales. Viviana, la licenciada Viviana, es asesora en bromatología, especialista en legislación alimentaria y es directora técnica de productos aptos para celíacos, y por parte del doctor Fabián Benítez, él también es asesor en asuntos institucionales, científicos y académicos de AFADIA, magíster internacional en tecnología de los alimentos de la Universidad de Parma. Ellos nos van a compartir información súper importante en relación al protocolo del COVID-19 y justamente esto que indica el título, para ver cómo nos cuidamos nosotros, cómo ayudamos a que nuestros empleados se cuiden y cuiden a los clientes y cómo también podemos cuidar a ellos. ¿Sí? Dicho esto, ya les doy la palabra a Fabiana y a Viviana. Y bien, cualquier duda ustedes la ponen en el chat, yo la voy leyendo, voy anotando y al final compartimos este espacio de dudas.
¿sí? Bien. Bueno, Antes, perdón, Fabián, antes de empezar, perdón que vamos a hacerle una pregunta a la audiencia, si te parece, para poder entender en qué situación está cada uno, ¿sí? Vieron que hablamos de fases de la cuarentena y acá tenemos a socios de todo el país, por lo tanto, les voy a pedir que van a responder esta pregunta, pero de una manera particular, ¿sí? Para que cada uno, y para que después Fabián pueda tener información de en qué situación está cada uno y tener una idea de dónde estamos. Con el teléfono, a ver, ¿se escucha? ¿No? ¿Se Ahí le digo. ahí, perdón, bien. En el teléfono van a acceder a esta página que se llama menti.com, ¿sí? ¿Me siguen? Menti.com, ponen en el navegador o pueden escanear el código QR como cuando íbamos al cine, ¿se acuerdan en aquella época que íbamos al cine y por ahí teníamos podíamos comprar las entradas y escanear el código QR? Bueno, acceden ahí y van a poner el código 96136. Díganme si voy bien, ¿sí? El código que tienen que poner es el que va ahí. ¿Vamos bien? Una vez que entran ahí van a encontrar esta pregunta. ¿En qué fase está tu heladería? ¿En qué fase de la cuarentena? ¿Sí? ¿Van bien? ¿Alguno si quiere desmutearse y contarme si va bien? O los veo acá y pueden levantar el dedito y decirme si accedieron o no, si no accedieron. Mira, yo estoy conectada con el teléfono, por eso no sé si voy a poder. Ok, bueno. Los que no pueden ponerlo en el chat, si no. Pero si no intenten, ponen en el navegador menti.com, ¿sí? A ver. En esta vamos a tardar más, después vamos a hacer varias preguntas ya con lo mismo y les va a resultar más fácil. ¿Sí? A ver. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver, miren. Yo voy viendo si van respondiendo. el tema es saber, como está, hay gente de todo el país y es diverso el asunto, es saber si tienen idea en qué fase está cada uno, ¿no? Como para poder hablar. Muy bien, ahí ven, ustedes ven mi pantalla que ya estamos viendo los votos. Este es el boca de urna, ¿sí? Acá vamos viendo lo que va votando cada uno. Ven, ¿no? Vemos que hay 7 personas que pudieron votar y que están en la fase 1. Hay uno que está en la fase 2. Hay una persona que dice que no lo tiene claro. Muy bueno, así podemos acá ver en el chat si alguien me puso. Bien, acá me pusieron que pudieron acceder, perfecto. Bien, ahí vemos. Bien, bien, muy bien. A ver si alguno en el chat puso. En la fase 1, muy bien, perfecto. La idea de esta actividad, un poco preguntarle a ustedes, es para ver en qué situación estamos, ¿sí? Está bueno que alguno pueda responder que no lo tiene claro, como porque ahí también Fabián ahora nos va a contar qué hacemos cuando no sabemos bien en qué fase estamos nosotros, ¿no? Así que ahí, muy bien, vamos a ver si podemos ayudar a estas 3 personas. No, a mí me sale que no puedo acceder a esa página de menti.com. ¿No? Ok. Bueno, ¿y en qué fase estás? ¿No pudiste? Ok. Me sale que no pude acceder a menti.com. Qué raro. En el navegador, bueno. Y si querés, a ver, Franco, ¿en qué fase están? ¿Vos en qué Nosotros fase estamos estás? en capital. Perfecto. Sería fase los peores de todos, la que la están pasando peor. Sí, los peores. Perfecto. Fase 1, por ahora. Bien, bien. Bueno, a ver, con esto tenemos un panorama, Fabián, si querés, tenemos Sí, entonces totalmente. 9 personas, 9 heladerías que están en fase 1,
y probablemente alguna otra más, sumamos acá a Franco que no pudo responder, y a Perdón, alguna, ¿sí? perdón, yo ¿Oscar? soy Oscar. Hola, hola Sí, Oscar, sí, mira, yo no, de computación cero. no te Escúchame, preocupes. tengo la heladería cerrada todo el invierno siempre. Estoy en fase uno. Ahora Más vamos a allá de, entrar. bien, ahora vamos a entrar, perfecto. Si no lo tenés claro, no te preocupes que ahí Fabián nos va a Vamos desasnar a ver respecto de qué eso. es eso. ¿Sí? Bien, Bueno, entonces, listo. Perdón, genial, Oscar está en Capital, está en fase 1 también, ¿eh? muy bien, muy bien. Fase 1, fase 2 tenemos una persona que está en fase 4, qué privilegiado, y 3 personas que no lo tienen claro, ¿no? Vamos ahí, vuelvo a la presentación y le doy el pie a Fabián. Bueno, Ahí decime si se ve la presentación. Un todavía no. momentito. Ok, perfecto, Fabián. Todo tuyo. Ahí está. Está en la del QR. Acá Podemos estamos. volver. Volvemos al principio, al Dale. aislamiento. Ahí está. Un anterior. A ver. Perfecto. Esta diapositiva es muy importante, el aislamiento social preventivo y obligatorio y las fases de la cuarentena, porque nos van a llevar después a poder entender lo que son los sistemas de comercialización que tenemos dentro del país, que son el delivery y el takeaway. Si nosotros no conocemos cuáles son las fases de la cuarentena, no vamos a estar muy enterados bien de qué sistemas de comercialización podemos utilizar. Entonces, como estamos dentro de un sistema de aislamiento social, preventivo y obligatorio, esas son las palabras porque estamos manejando marco regulatorio, y es lo que dice la ley, vamos a entrar dentro de estas fases. Entonces ahora vamos a pasar a las fases que ahí Andrea nos va a mostrar. Pasamos a la otra, ya hicimos en qué fase estábamos cada uno, tenemos una idea de en qué fase estamos cada uno, vamos a la fase 1, ¿sí? En esta fase, fíjense que está la mayoría de los que hicieron la encuesta, la fase esta consta de un aislamiento estricto. En esta fase tenemos algo muy importante porque tenemos el tiempo de duplicación de casos de enfermedad que está en menos de 5 días. Y no es un tema menor esto, porque cuando nosotros arrancamos, que estábamos en fase 3, fase 4, teníamos que el tiempo de duplicación era casi en 25 o 30 días. Ahora retrocedimos y estamos en caso de duplicación. Si teníamos 10 personas, en 5 días tenemos 20. Y antes eso lo teníamos en 30 días. ¿Bien? Entonces, cuando llegamos a este paso, que es la fase 1, el aislamiento estricto, es para bajar la multiplicación de los casos, ¿sí? En esta fase se recomienda, esto es por epidemiología, se recomienda que la circulación dentro del lugar donde ustedes estén, un pueblito o una gran ciudad, sea de un 10%, ¿bien? De la población. Es decir, la circulación que hay dentro de la localidad tiene que ser de un 10%. Por eso que es tan restringida la movilidad, ¿sí? Y las salidas que puede haber son a comercios de cercanía. Es decir, yo no puedo ir a comprar al otro lado de la ciudad, por ejemplo en Cava, ¿sí? Tiene que ser alrededor de unos 500 metros de donde yo me estoy moviendo. Y esa movilidad que hay, por eso que hay menos cantidad de autos, menos cantidad de gente, en los lugares donde se lo respeta, ¿sí? Tiene que ser de un 10% para que esta fase se dé por cumplida. Si no, vamos a estar funcionando con una fase 4, una fase 5 y nos van a seguir manteniendo en el aislamiento porque la fase de duplicación de casos está en 5 días. Pasamos a la otra diapositiva, ¿sí? A la fase 2. Fíjense, esta es una fase de aislamiento, ¿sí? Administrativo. En esta fase, fíjense cómo ya va cambiando el asunto. Ahí uno puso que estaba en fase 2. Es el tiempo de duplicación de casos es entre 5 a 15 días. Esto no es un tema menor, porque fíjense cómo cambió de 5 días a casi 15, medio mes.
Y cuanto más aumentamos en las fases, tenemos la ventaja de que tenemos más movilidad de población. Acá se permite hasta un 25% de movilidad dentro de lo que es la población. Esto después nos va a determinar sistemas de comercialización nuevos. Pasamos a la 3, ¿sí? En la 3 tenemos que el tiempo de duplicación, fíjense que está entre 15 y 25 días, es decir, que casi un mes. Nosotros habíamos logrado estar hace unas semanas atrás, la zona del AMBA, que no es lo mismo que conurbano, la zona del AMBA es Cava más parte del conurbano, en La Plata no está, pero dentro del AMBA sí está La Plata. Estábamos en fase 3, con una movilidad de población del 50% y la tasa de duplicación de gente que se iba enfermando o infectando iba entre los 15 a 25 días, casi un mes. Es decir, que era una fase donde si había muchos enfermos, el sistema sanitario lo podía soportar. Cuando hay una fase 1, donde el tiempo de duplicación de la infección es de cada 5 días, es muy difícil que el sistema sanitario lo pueda soportar a esto. Entonces, por eso es que se restringen las movilidades. En esta fase es la que estábamos. Fíjense que estábamos en fase 3 y retrocedimos a fase 1, cuando la mayoría del país se fue a fase 4 o fase 5, que ahora la vamos a ver. Vamos a ir a la otra diapositiva. La otra diapositiva es la fase 4, que es la reapertura progresiva. En esta fase es la que tendríamos que estar ahora si todos hubieran cumplido esas fases progresivas, ¿no? El tiempo de duplicación es más de 25 días. Esta es una fase muy buena, porque la movilidad de la población llega a un 75%. Quiere decir que si uno tiene una heladería, va a tener, en vez de un 5% de circulación de gente, va a tener un 75% de circulación de gente. Esta es una fase excelente, que tendríamos que haber pasado, desde estábamos en fase 3, tendríamos que haber pasado a la fase 4 y retrocedimos a la fase 1, con todos los inconvenientes que acarrea para la población y para la parte comercial. Y de había la fase, perdón, sí, Fabián, había un caso que comentaron que estaban en fase 4. Fase 4, ¿no? sí, excelente. Bien, Ese, después me estaría bueno que encantó. nos escriban o nos pongan en qué provincia están. Perfecto. Más o menos, bueno, pasamos a la otra diapositiva, ¿sí? Y esta, la fase 5, es la nueva normalidad, como se la llama. No vamos a poder volver a estar hasta que no salga un medicamento o una vacuna en el año 19, sino que vamos a estar Córdoba, ahí está en fase 4. Hay que ver qué parte de Córdoba, ahora lo vamos a chequear bien. No vamos a poder llegar a la misma actividad que teníamos en el año 2010, 2015, 2019, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras el virus siga estando, ¿sí? No hay ni decreto, ni ley, ni división geográfica que al virus lo contenga. No tiene pasaporte el virus, va a poder circular por cualquier lugar. ¿Bien? Entonces, la nueva normalidad es convivir con el virus, si es que no sale una vacuna o un medicamento. Ya muchas, pero muchas ciudades del país están en fase 5, hay provincias que están en fase 5, y las actividades se reanudan casi por completo. En esto es lo que tendremos que estar ahora, fase 5. La vida de los ciudadanos se ve afectada por nuevas medidas de higiene, es decir, no es que la fase 5, esto no quiere decir que la fase 5 es volvemos al año 19, sino que se va a seguir viviendo afectada por nuevas medidas de seguridad e higiene, ¿sí? Hasta que se encuentre la vacuna, ¿sí? Y los hábitos de higiene y cuidado tienen que ser sostenidos, porque si no son sostenidos estos cuidados, se va a poder descender de fase. Es decir, la fase la mantiene la ciudadanía, no queda otra mientras estamos conviviendo con el virus. Entonces, podemos estar en una fase 3 e ir a una fase 5, y de una fase 5 retroceder y volver a una fase 3 o volver a una fase 1 como pasó ahora. Lo cual es terrible para la ciudadanía y en este caso para el comercio. La fase 5 es la nueva normalidad. Como dije, mientras no haya vacuna o medicamento, vamos a tener, sí, un 75% de circulación de la población,
vamos a tener las actividades que se reanudan casi por completo, pero vamos a tener que seguir manteniendo la distancia social, saludándonos con el codo, es decir, no vamos a volver al año 19, es la nueva normalidad de convivir con el virus. Es algo bastante duro, bastante complejo, pero bueno, pero es así, es lo que hay. Y esto no es una cuestión política, es una cuestión sanitaria, son protocolos de epidemiología que ya están nombrados a nivel internacional, no es solamente tampoco para el COVID, es para un montón de enfermedades que hubieron y que pueden llegar a haber. Bien, pasamos a la otra diapositiva. Sí. Fíjense, vos guíame más o menos, Sí, Andrea, sí. con el tiempo, por las dudas. Bien, Bueno, acá teníamos esta pregunta, Fabián, que sí. nos la hacíamos mientras preparaba la charla, Fabián, exacto. y nos gustaría que ustedes pongan en el chat, si quieren, ¿el helado es un alimento? Y esto vamos a ver ahora por qué vamos a poner esto. Les dirán, ¿qué tiene que ver esta pregunta ¿Qué tiene que ver esto? con esto? Exacto. Claro. ¿Qué tiene que ver esto? Yo le voy a ir comentando un poco mientras vamos cargando en el chat. El tema es así. En un determinado momento, cuando esto hizo explosión, porque fue algo muy rápido, ¿no? Había personas que hablaban de alimentos esenciales y alimentos que no eran esenciales y que no estaba definido por lo que es la legislación. ¿Bien? Entonces, lo que define la legislación como alimentos, lo define el Código Alimentario Argentino. Y en el Código Alimentario Argentino están nombrados todos los alimentos que puedan llamarse alimentos, entre ellos el helado. El helado está nombrado y definido como un alimento dentro del capítulo de productos hídricos. ¿Bien? Es decir, que el helado es un alimento definido por ley. Bien, eso es algo que no hay duda, no tiene que quedar duda. Es decir, no tiene que quedar duda en el comerciante de helados, que es un alimento, y no tiene que quedar duda tampoco en la autoridad sanitaria. Si no puede venir alguien y decir, no, el alimento, el helado, no es algo esencial. Es un alimento y la normativa viene nación, provincia y municipalidades. Y nación, dentro de una ley, al helado lo define como un alimento. ¿Se entendió? Esto quiero que quede muy claro, porque algunos heladeros pensaron que al helado, como era algo de relax, que se lo tomaba por allá, cuando uno tenía ganas, no sé, era un alimento relegado. Y no es así, es un alimento. Uno puede comer un alimento como come una papa frita o como come, no sé, otro tipo de productos. Es decir, no hay una definición de lo que es alimento esencial de lo que no es un alimento esencial. Entonces, quisiera saber el número de la ley. Esa ley es la ley 18.284. La ley 18.284 es una ley nacional a la cual están adheridas todas las provincias, ¿sí? Están adheridas todas las provincias, y esa es la que estipula qué es un alimento. Está dividido esa ley en un código alimentario argentino que está dividido por capítulos. Hola, ¿se escucha ahí? Ahora mejor. Bien, esa ley es una ley nacional, es decir, es que es para todo el país. Todo esto que estoy hablando es para todo el país, no es para una región, es para todo el país. Es la ley 18.284, que adentro de esto tiene su anexo 1 y anexo 2, y aquí tiene el Código Alimentario Argentino. Sí. Fabián, ¿puedo meter una aclaración con respecto a que el helado es un alimento? Sí. Esta fue una lucha que ganó AFADIA en los años 80. Sí. Eso creo que se introdujo en la década del 80, creo que fue, que se definió, era golosina o alimento. Entonces nosotros luchamos mucho desde AFADIA para que lo consideren al helado como un alimento. Eso te quería aclarar. Perfecto. El alimento está definido como tal en el Código Alimentario Argentino, la Ley 18.284, y hay un capítulo en el cual se trata el helado como un alimento. No hay ninguna autoridad sanitaria que pueda decir qué alimento es más esencial que otro. ¿Se entendió? Es tanto un alimento, una batata, como una papa frita, como un helado.
no hay categorías de alimentos más o menos esenciales. ¿Se entendió? Quiero que quede bien claro porque hay autoridades sanitarias que en algún momento por ahí, no creo que la autoridad sanitaria, sí la autoridad política, porque bueno, por ahí por un tema de desconocimiento de lo que es la ley de alimentos, ¿no? Que es el Código Alimentario Argentino. Pero eso lo tiene que tener bien claro el heladero, que es un alimento. Entonces, cuando se habla de que se pueden abrir actividades esenciales en la venta de alimentos, las heladerías están comprendidas porque es un alimento. Eso quiero que quede bien claro para todo el país. ¿Bien? Entonces, acá voy a hablar de distintos lugares del país porque no puedo hablar de todo el país en particular porque para definir zonas de COVID o de cuarentena las podemos dividir por el país, la podemos dividir por provincia, la podemos dividir por partidos, municipalidades o departamentos, como quieran que se llamen en cada lugar. Por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene 400 municipalidades, ¿sí? La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipalidades, adentro ahí tiene una cabecera y pueblos alrededor, pero hay 135 partidos en provincia de Buenos Aires, y así cada uno. Entonces, se divide por provincias, por partidos, por provincias, por partidos y se divide por regiones. Acá es una situación muy particular, por eso que cuando arranqué hablé de la zona del AMBA. El AMBA ya no estamos hablando de partidos o estamos hablando de una provincia, sino que estamos hablando de una región. Fíjense que la provincia de Buenos Aires está casi toda en fase 4 o fase 5. Y el AMBA está en fase 1. El AMBA es casi todo conurbano, no, es conurbano más Cava, y también está metido acá adentro La Plata, o Gran La Plata, ¿no? Perdón, perdón, ¿hasta dónde se considera conurbano? Bueno, por eso, la zona del AMBA, ahora podemos ver un mapita, que me parece que anda dando vuelta por ahí, ahí está. Fíjense que la zona de conurbano es casi todo lo que está en rojo, ¿sí? Todas las municipalidades que ahora vamos a ver, qué municipalidades, hicimos un sondeo en varias municipalidades del conurbano. Fíjense en el mapita cómo está la zona roja, que es la zona 1. Fíjense, les comento algo, supónganse, el partido de la costa que va de San Clemente a Mar de Ajó, para que tengan una idea, está en fase 5. ¿Escucharon? El partido de Torkins, donde está Sierra de la Ventana, donde está Villa Ventana, está en fase 5. En esos lugares tienen abiertos los restaurantes. La gente puede ir al restaurante. Y nosotros que estábamos en fase 3 retrocedimos a fase 1, ¿sí? Del aislamiento de cumplimiento obligatorio. Y mientras los casos de duplicación sigan en 5 días, vamos a estar en fase 1. Porque esto no es una decisión política, es una decisión sanitaria. No sé si se dan cuenta. Por eso que hay una responsabilidad social en todo esto. Porque no es cuidarme yo, es cuidar también al otro, al trabajo del otro. ¿Bien? Fabián, Entonces, te hago una pregunta. Vos en un momento hacías esta mención de diferenciar provincias, jurisdicciones. En este tema de COVID, ¿por qué es tan importante esta diferenciación que vos hacías? Fíjense, porque cuando se tomó una medida, se toman por lo general para una municipalidad, para una provincia, pero en el caso de AMBA, se toma para toda una región. ¿Sí? Es una región. Es decir, acá ya no estamos hablando de conurbano y Cava, porque cada 4 personas que trabajan en Cava, 3 viven en conurbano. Entonces la circulación ya no se puede tomar como si fuera una sola jurisdicción, se toma toda una región. ¿Bien? Ese es el tema de la diferenciación que hacemos para el tema del virus, porque estamos sectorizando, es toda una región, que es el AMBA. ¿Bien? Pero Entonces, esto también aplica para distintas zonas, por ejemplo, ahí veíamos del país, Córdoba, vos suponete, decías, claro, vos decías en Córdoba. la provincia de La Pampa, no sé si habrá alguien de La Pampa, ayer ¿sí? Quedó exceptuado, ¿sí? de la obligatoriedad en el punto 10, en el inciso 5 del tema del turismo.
Ya La Pampa pudo abrir el turismo a partir de ayer. Turismo interno, turismo entre... Ya se está hablando, fíjense, ya se está hablando entre las localidades que tienen fase 5, como Torquins, como Tandil, ya se está hablando de turismo interjurisdiccional, interpartidos, entre ciudadanos que viven en localidades de fase 5. Mientras nosotros estamos en fase 1, ellos ya están planificando el turismo con ventas para esa fase, para las localidades que tienen fase 5. Si nosotros retrocedemos de fase 3 a fase 1, Torquins, que está en fase 5, no nos va a dejar entrar, porque va a dejar entrar a ciudadanos que están viviendo en municipalidades que tienen la misma fase 5 que tiene Torquins. Entonces, mientras nos quedemos en fase 1, vamos a estar aislados como región. ¿Se entiende esto? El caso no es un tema menor, y no es un tema menor al tiempo de la comercialización. Me gustaría volver a la diapositiva esa del 1 al 17. ¿Sí? Bien, fíjense esto. En la del 1 al 17, miren lo que tuvimos en las últimas 2 semanas. Del 1 al 17, la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, que es el AMBA, que sí abarca La Plata, el AMBA, no pertenece al conurbano, pero el AMBA abarca La Plata. Zona metropolitana del AMBA, el Gran Chaco, el Gran Córdoba, Trelew, y en los últimos días, porque esto va cambiando día a día, la zona de Rosario. Se volvió a fase 1 porque el tiempo de duplicación pasó a menos de 5 días de la gente. Toda esta zona, concentra el 90% de casi todos los casos que hay en el país. Lo cual es terrible lo que estoy diciendo, ¿no? Y solo se permiten las actividades esenciales de los 24 rubros exceptuados. Y acá quiero parar un segundo, en los 24 rubros exceptuados, ¿por qué? Porque dentro de los rubros está el rubro de la alimentación. Por eso que venía la pregunta de, ¿el helado es un alimento? Está exceptuado el rubro de la alimentación. Y dentro del rubro de la alimentación está el helado, porque el helado está definido dentro del Código Alimentario Argentino. ¿Bien? Entonces, pero el tema, una cosita más que quiero comentar, que al estar en fase 1 y tener un 10% de circulación, uno va a poder comprar un helado en la heladería que esté alrededor de su casa, porque no tiene la movilidad que va a tener alguien que está en fase 4 o fase 5. ¿Sí? ¿Entienden lo que quiero decir? Y esto ahora lo vamos a ver porque va a definir todo lo que es el delivery y el takeaway. ¿Bien? Pasamos a la otra diapositiva. Entonces, la circulación está absolutamente restringida, estamos hablando de fase 1, a los trabajadores esenciales que deben acreditar su identidad y la autorización correspondiente generada ante Nación. Esto lo define Nación. ¿Bien? Es decir, según la fase donde uno está, fase 1, fase 2, fase 3, lo define la Nación. Entonces, uno puede mandar, entra en internet y saca y saca el permiso de circulación. Pasamos a la otra diapositiva. Entonces, la mayoría de la provincia de Buenos Aires y el resto del país, fíjense, está en fase 5, que es la nueva normalidad, y si no se toman las medidas de concientización correspondientes para cada fase, para mantenerla o mejorarla, cualquier ciudad, región, como el AMBA, o provincia, va a retroceder de fase. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Estoy con audio, clarísimo. ¿no? Sí, sí, está clarísimo, bueno, está clarísimo. Bien, perfecto. Entonces, quisiera ver, quiero entrar en esta diapositiva, yo tomé algunos puntos importantes. Esto está dado por un decreto nacional y disposiciones administrativas, que no viene al caso a nombrarlo, después si lo quieren lo podemos hablar en privado, ¿sí? Pero el decreto nacional dice que quienes están habilitados para poder estar exceptuados en el tema del COVID. Uno son las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, para decir algo rápido. En el punto 11 nombra a supermercados mayoristas y minoristas,
comercios minoristas de proximidad, farmacias, veterinarias. En el punto 12, industrias de la alimentación, su cadena productiva de insumos, de higiene personal, etc. En el punto 18, son los puntos que nos afectan a nosotros, el transporte público de pasajeros, el transporte de mercaderías, de petróleo, de combustible. Y en el punto 19, que es el punto que marca la ley, porque vamos a diferenciar después lo que es bien entre delivery y takeaway, el reparto a domicilio de alimentos. Cuando habla de reparto a domicilio de alimentos, es lo que nosotros en inglés llamamos delivery, pero en sí, en español, es reparto a domicilio de alimentos. ¿Bien? Y fíjense que la norma, sí que este es un decreto nacional, habla de reparto a domicilio de alimentos, delivery, medicamentos, etc. En ningún momento habla del takeaway, es decir, que esta es una norma que viene de la nación a la provincia y a las municipalidades. ¿Se entendió clarito? Si quieren hacer alguna pregunta, pero es Sí, decir, avanzamos a la otra, al delivery. ¿Bien? Vamos a la anterior, volvemos. Fíjense, la provincia de Buenos Aires ratifica la norma nacional, ¿sí?, diciendo en el punto 19 que mantiene el sistema a domicilio de alimentos, que es el delivery, medicamentos y productos, es decir, lo reafirma. Y así lo reafirma la nación, lo reafirma la provincia y lo reafirman las municipalidades con alguna circular o alguna ordenanza que tenga. Pasamos a la otra. Fabián, Sí, discúlpame, decime. entonces puede ocurrir que en alguna jurisdicción digan que no aceptan el delivery en esta fase. No, no, porque esta fase está tomada, el delivery está tomada para la fase 1, medidas exceptuadas. En la fase 1 es el reparto a domicilio de alimentos. ¿Sí? Está en la fase a nivel 1. nacional, digamos, A lo que nivel manda es a nacional. nivel nacional. Exacto, Okay. esto es a nivel nacional, no es es decir, después cada provincia, cada región o cada municipalidad verá en qué fase está. Por eso era la primera pregunta de saber en qué fase está, porque no podemos saber de todas las fases de todo el país donde se encuentra cada uno. Bien, pero esto Bien. es a nivel nacional, no hay otra cuestión. Después, si querés ahí avanzamos con lo del delivery, sí, ¿te parece? Perfecto. Dale. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué es el delivery? ¿Sí? Como vía, porque el delivery es el reparto a domicilio de alimentos, que es lo que está normado, no dice la palabra de delivery, dice reparto a domicilio. Es el reparto o entrega, es una actividad, ¿sí?, parte de la función logística que tiene por finalidad colocar bienes, en este caso alimentos, servicios, fondos de información, y es directo al lugar de consumo o uso a donde está el cliente. Esto es fundamental porque en el delivery una persona no puede llamar, por eso que hay que diferenciarlo con el takeaway e ir a buscarlo. Con el delivery sale el producto del negocio con una persona de nuestra empresa o de otra empresa privada, pero el producto se entrega en la casa de la persona a la cual nos hizo el pedido. Y esto está desde la fase 1, ¿se entendió? Es desde la fase 1. Fabián, perdona, fíjate el micrófono, sí, bajátelo un poquito, así no hace... Ahí no acopla. Ahí perfecto, está, dale. Bien. Ahora, fíjense, el takeaway también es una palabra que no es española, que no está en español, ¿sí? Y esto no está definido por la ley, esto no hay una definición que venga desde el decreto nacional, ¿sí?, a la provincia y a la municipalidad, no es algo que está definido. Entonces hay determinadas cuestiones de comercialización que en vez de venir de arriba para abajo, ¿me escuchás? Perdón, Fabián, se escucha mal. Se escucha mal, Fabián. Sí. Hola, ¿ahí? Ahí. Muy bajo. Mejor. A ver. Muy bajo, hola. Ahí, hola. No lo pongas adelante para que no... Hola, ahí, a ver. Ahí, ¿me a ver. No tan cerca de la boca, perdón. A ver.
Ahí, hola, por ahí es la conexión de internet, ¿no? No, es el micrófono, es el micrófono. Un micrófono que hace ruido. ¿Escuchando? Sí. ¿Me están A ver, escuchando? Ahí, hola, hola. un poco más cerca, a ver. Hola, ahí. Ahí, a ver. Ahí lo mantengo. Hola. Levanta Ahí un poquito la voz, eso, a ver. Hola, ¿ahí me están escuchando? Ahora se Hola. Sí. Bueno, Ahora sí. entonces, para diferenciar el asunto, el delivery es una normativa nacional que baja a las municipalidades, a las provincias y las provincias a las municipalidades. Mientras el takeaway no está normado. Fíjense que en el decreto de excepciones decía reparto a domicilio, no decía ir a buscar el alimento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto no es un tema menor. Entonces, el takeaway, en vez de ser una norma que viene de la nación a la provincia y a la municipalidad es la que tiene que pedir autorización a la provincia para poder desarrollar este tipo de comercialización. La provincia lo puede aceptar o no. ¿Se entendió? Son cosas muy diferentes. ¿Se entendió lo que quiero decir? Y Sí. Fabián, entonces, ¿esto cómo le implica, digamos, cómo impacta, mejor dicho, a los heladeros este punto? Impacta bastante porque, por ejemplo, suponete, en fase 1, donde yo tengo 10% de movilidad, sería casi imposible que una municipalidad ponga un takeaway, o por decir, por ahí lo pone la municipalidad, pero no lo dice la norma. Es decir, por eso que es muy importante cuando alguien tiene un takeaway dentro de su municipalidad, tener la norma, tener una información por escrito que se permite en la municipalidad ese takeaway, porque no está en ninguna norma. Es decir, va de la municipalidad, tiene que pedir permiso a la provincia y a la nación. El delivery está normado, el takeaway no está normado por nadie. Entonces, el delivery es alguien que nadie les puede decir nada en contra del delivery. AFADIA hizo una campaña terrible dentro de las municipalidades, se llamó a otras municipalidades de otras provincias, se averiguó en casi todas las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, se habló con cada una de las autoridades sanitarias, defensa ciudadana, bromatología, con producción, para entender. Nosotros inclusive enviamos la norma desde Nación a la provincia y a las municipalidades para que vean que el delivery, que primero que el helado es un alimento y que el delivery está autorizado de la mayor jerarquía a la menor jerarquía. ¿Bien? El takeaway, no, el takeaway es una decisión de la municipalidad de poder habilitarlo o no al tema, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Perfecto. Entonces, el takeaway es una modalidad, volvemos un cachito al anterior. Dale. Que dice, takeaway, esta modalidad se realiza por lo general haciendo el pedido previo al negocio y luego se lo pasa a retirar. Ustedes imagínense que hay municipalidades que cumplen a rajatabla la fase 1 y dicen, en este caso, que como no quieren una movilidad mayor al 10% de su ciudadanía, ¿sí? no van a permitir el takeaway, solamente van a permitir el delivery. Pasamos a la otra diapositiva. En la otra diapositiva hicimos un sondeo, ¿sí? de municipalidades que están dentro del AMBA, de algunas, no de todas, y fíjense, el delivery está permitido en todas las municipalidades, y fíjense qué pasa en el takeaway. En el takeaway está permitido, la provincia no dijo nada, La Plata lo autoriza, La Matanza lo autoriza, pero por ejemplo Merlo no lo autoriza. Berizo sí, la municipalidad de Berazategui no, la municipalidad de Tandil sí, la municipalidad de Quilmes no. ¿Por qué? Porque es una decisión de cada una de las municipalidades. Por eso que el heladero que genera un takeaway tiene que estar bien seguro de que su municipalidad lo permite. En cambio en el delivery no, porque está ¿cómo se llama? Porque viene normado desde Nación. Pasamos a la otra diapositiva. Y fíjense, esto es muy importante porque acá vamos a dar un ejemplo concreto. Esto es del 29/6 del partido de Berazategui, una nota de información que hace la municipalidad a sus comerciantes, ¿sí? Acá quiero comentar que dice que en función
¿sí? Aguárdenme un segundito. Dice, considerando que la región del área metropolitana en los últimos 20 días se presentó un aumento acelerado de casos del 136,4% y un aumento del 95,6% de casos de personas fallecidas, ¿sí? En función de todo esto, dice lo permitido, que está ahí en azul, las actividades y servicios que se encuentran enunciadas. Pone lo mismo que pone el decreto nacional, supermercados mayoristas y minoristas, farmacias, veterinarias, ¿sí? Y también quedan exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular las personas afectadas a las actividades de servicio que se enuncian en el presente artículo, siempre que el empleador o la empleadora garantice el traslado de trabajadores. Fíjense que a qué punto llega el punto 10 en la municipalidad de Berazategui, que está diciendo de que si yo tengo una empresa, la cual tengo 10 trabajadores y no pueden venir en auto, está frenado el transporte público. Es decir, la empresa tiene que garantizar con un transfer la ida a buscar a los trabajadores para llevarlos a la empresa, porque no tienen que pasar, están cumpliendo a rajatabla lo que dice la norma de fase 1 de no más de circulación del 10%. Y dice también, discúlpame un segundito para atrás, venta de insumos, y asimismo permite la venta de mercadería elaborada. Pasamos a la otra, ¿sí? Y dice, considerando, dice, bueno, esta ya la leímos, pasamos Perfecto. a la otra. Perdón. Sí. Prohibida Asimismo, esta, ¿no? sí, fíjense lo que dice en esta, ¿no? Dice, asimismo, porque no lo pueden prohibir, asimismo, está permitida la venta de mercadería ya elaborada en comercios minoristas a través de las plataformas de comercio electrónico, ventas telefónica y otras, ¿sí? Y escuchen esto, que no requieran el contacto personal del cliente y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. ¿Qué quiere decir con esta norma? Que la municipalidad permite el delivery. Y fíjense lo que dice abajo. Mediante decreto 6 tanto, se permite el delivery que podrá realizarse entre tal hora y tal hora, que no es un tema menor y que las heladerías lo tienen que tener en cuenta a eso, porque muchas veces una heladería por ahí se abre a las 8 de la noche y es un horario que no lo tiene permitido la municipalidad, por eso que es importante contar con esto si es que hay una norma. Y fíjense lo que dice, quedando expresamente prohibida la venta presencial bajo ninguna circunstancia, así como también el retiro de mercadería del local. Esto quiere decir que está prohibido el takeaway. ¿Escucharon? Fíjense. Ese es en el caso puntual de esta No, del mapita ese que mostramos hoy. Está prohibido el takeaway, porque están en fase 1, tiene que haber un 10% de movilidad, y por lo tanto, si vamos al mapita anterior, fíjense las municipalidades que lo prohíben. Es un segundo, ¿sí? Fíjense, nosotros, en el mapita de las prohibiciones, del delivery takeaway. El cuadro. Sí. Sí. Fíjense, Merlo, Berazategui, y me está tapando algo. Quilmes. Merlo, Berazategui y Quilmes no lo permiten. Y yo tomé como ejemplo la información que sacó la municipalidad de Berazategui para decir que el takeaway no está permitido. Esto lo tiene que tener en cuenta en cada lugar del país, porque va a depender de cada zona, cada región o cada municipalidad quién lo permita o quién no lo permita. Esta ya la vimos. Sí, dicho esto, Fabián, ¿te parece cuáles serían como las sugerencias para los heladeros en base a toda la información? Y así le damos pie a Viviana y ya nos cuenta cómo cuidarnos específicamente. Las sugerencias serían averiguar primero en qué fase está cada municipio, en cada fase que está mi municipio. ¿Qué actividad corresponde a cada fase? Porque fíjense que el delivery lo tenemos ya, pero la actividad del takeaway hay que preguntarla, sobre todo en los que están en fase 1. Tratar de tener la normativa impresa, si es posible, no, que me contó el inspector que lo puedo abrir, ¿sí?
Recordar que el delivery está permitido por decreto nacional, solo hay que verificar si hay restricciones respecto con los horarios, ¿sí? El take away no está normado, ¿sí? Entonces hay que consultar a la municipalidad que lo tiene permitido. Y el consumo de helado dentro o fuera del local, que esta es una cosa muy importante, es responsabilidad del heladero. Si yo tengo un take away y tengo en el patio de adelante mesitas, ¿sí? Si yo tengo un take away, la gente lo viene a retirar a mi heladería y tengo en el patio de adelante mesitas o en la vereda fijas de mi local, es mi responsabilidad que no se queden a tomar el helado ahí. Si viene una autoridad sanitaria o de protección ciudadana, el problema lo voy a tener yo como heladero. No así si el helado lo toman en la esquina de la vereda, que ahí el que va a tener el problema va a ser el ciudadano. Claro. ¿Perfecto? ¿Se entiende el caso? Buenísimo. Bien. No sé Bien. si Vamos, quedó alguna... avanzamos. Si llegara a haber alguna pregunta en relación a lo que comentó Fabián, escríbanla en el chat, yo estoy tomando nota o me lo escriben a mí y al final lo vemos. Así avanzamos. Escuchen, con las... esta última renglón, me lo hicieron muchos, me lo preguntaron, porque estaban muy enojados heladeros que tenían, había muchos heladeros que tenían dentro de su heladería, gente a la cual le vendían el helado y se quedaban a tomarlo ahí, o se quedaban a tomarlo en su vereda o en el patio de adelante, y los imputaban a la heladería. La heladería es la que no lo tiene que dejar. Por eso que recomendábamos no vender los cucuruchos, sino que vender en potes cerrados, envueltos, que se lo lleven a la casa, de cuarto, de medio kilo, de kilo, y no vender el cucurucho en el takeaway. Esto es responsabilidad social. No lo entiende. Sí, pero si está dentro de tu establecimiento... Lo que pasa es que la gente entra, te compra el cuarto y te abre el pote dentro del local. Eso es responsabilidad tuya. Entonces, de alguna manera, de buena manera... Sí, es responsabilidad tuya mientras esté dentro del establecimiento del elaborador. Ahora, cuando sale de fuera del establecimiento del elaborador, vos tenés el derecho de admisión, es decir, usted no puede tomar el producto acá. Entonces, igual, a ver... Está clarísimo y va a haber situaciones particulares. Lo importante es saber cuál es la responsabilidad de cada uno y ver de qué manera uno puede comunicárselo a los clientes. Exacto. Pablo, creo que quería comentar algo. Perdón. Sí, yo soy Pablo Capurro de Mar del Plata. No estoy en el AMBA, por suerte. Nosotros pasamos todas esas etapas. Pero estoy de acuerdo con Fabián, porque yo cuando estábamos... delivery era delivery solamente, nos cuestionaban el horario, lo peleé en la municipalidad, tengo muchos contactos, y me lo dejaron hasta las 11, 12 de la noche. Cuando pasamos a la etapa de takeaway, gracias a que yo escribí toda una hoja que se las puedo pasar, fundamentando por qué pedía la municipalidad que los heladeros y cerveceros, porque yo también tengo fábrica de cerveza, pudiéramos abrir takeaway. Se empezaron a movilizar y a los 3 días lo tuvimos. Requería la autorización de la provincia, y exacto, creo que de la nación también. Exacto. Porque pero yo les diría que no vayan a la municipalidad por esto y por cualquier otra actividad, o cualquier traba que ponen palos en la rueda a los inspectores, ir a hablar con la Secretaría de Producción, si es posible con el secretario intendente. Bueno, yo tengo los teléfonos de todos, pero aunque no los tengan, vayan y presionen para que les den el takeaway si están en condiciones. Y nosotros teníamos esa precaución, y si querían un vasito chiquito, se lo cambiamos por una tacita de telgopor de té o de café, tapada, ¿no? Y se lo llevaba. Y no ponía ninguna mesita adentro ni afuera. Exacto. Ahora pasamos a otra etapa que nos autorizaron cafetería. Entonces, como yo tengo habilitado cafetería, pongo las mesas recontra separadas y la gente le puedo estar haciendo cucuruchos. Fíjense, lo que dice Pablo es totalmente acertado, porque si ustedes logran hacer lo que hizo Pablo, de mantener esa coherencia en el takeaway, lo van a poder mantener en el tiempo.
donde ustedes no mantengan esa y digan, bueno, no, es un problema de la gente, van a retroceder porque la autoridad sanitaria va a tratar de pasarlos a una fase menor. Entonces es responsabilidad empresarial para ustedes, ¿entienden lo que les digo? Porque Está es la clarísimo. forma de mantener en su municipalidad el takeaway. Si uno eso no lo lleva adelante, la municipalidad misma le va a decir, volvemos al delivery. Por eso que lo que dice Pablo, que está contando de Mar del Plata, que nosotros estuvimos hablando con las autoridades en Mar del Plata, y es bastante complejo hablar con las autoridades porque depende de cada lugar, de cada municipalidad, quién lo trate. En una municipalidad este tema lo trata bromatología, en otra producción, en otra la Secretaría del Intendente, en otra lo toca el Departamento de Defensa Ciudadana. Es muy complejo, por eso que para eso está FADIA. Cuando ustedes tengan algún inconveniente, se comunican con nosotros, que también es otra de las vías que hay, y nosotros tenemos los contactos como para poder hablar con cada una de estos de estas municipalidades y sabemos con quién hablar adentro también. Y les podemos dar una mano, ¿no? Buenísimo. Lo que hacía énfasis es en que entren por producción. Si vas a salud, te va a decir que no podéis abrir hasta el 2030. No, es según... Eso es depende del Es lugar. lo mismo que Claro. en la parte nacional, que están. ¿Quién presiona para? ¿Quién presiona para que termine la pandemia? Eso depende de la municipalidad. Por ejemplo, fíjense, la municipalidad... Fabián, perdón. Sí. Vamos, es por ahí para que termines el concepto, y digo, así tenemos la siguiente media hora para ver los cuidados, que también seguramente van a surgir dudas. Sí. ¿Cómo? Yo soy Darío del Pueblo. Darío, sobre esto querés... las heladerías, ¿hasta qué hora están permitidas abiertas? No, el permiso lo da la municipalidad. Hay municipalidades como, por ejemplo, Berazategui, que pone hasta una determinada horario. Por ejemplo. Lo tiene que pelear cada uno como lo peleó Pablo en Mar del Plata al tema, ¿sí? Porque por ahí ponen algo fijo para todos y la heladería es algo de consumo nocturno. Entonces, lo tienen que pelear como lo peleó Pablo, ¿sí? En Mar del Plata, ¿sí? Y les digo lo de bromatología, ¿por qué? Porque, por ejemplo, bromatología de la Municipalidad de La Matanza estaba de acuerdo con determinadas cosas que por ahí, en otra municipalidad, Defensa Ciudadana no. Es decir, depende mucho de la localidad, si es chica, si es grande y quién lo trate al tema. Perfecto. Gracias. Lo que me decían al comienzo, que el mercado, que el helado no es un alimento esencial. Exacto. Y yo se los recontra discutí, que no era un alimento. Por eso era importante aclarar ese concepto como hizo Fabián. Perfecto. El alimento esencial es una definición política, pero no es una definición legal, ¿entienden? Eso está puesto, nosotros nos tenemos que basar no por un comentario político, sino que por lo que dice la ley. Y la ley 18284 dice que los helados son un alimento y están dentro del Código Alimentario Argentino. Entonces no hay opinión política que valga, ¿sí? Eso lo queríamos dejar bien aclarado. Claro, y yo te aclaro algo más, y si quieren después le paso a la cámara lo que yo escribí, es que si teníamos a las familias encerradas eran semanas, ahora son meses, lo menos que podía darle el gusto un padre de familia a sus hijos, a la hora de cenar, era comprarle un helado por delivery, cuando todavía se discutía hasta qué horario podía estar el delivery, porque pretendían dejar cenarnos a las 7 de la tarde. Y ahí logré hasta las 24. Y la municipalidad, que tiene takeaway, les pido por favor a los heladeros que cuiden el takeaway, que lo cuiden, que no digan me servirá, no servirá, que lo cuiden, porque el que lo logró tener, si lo puede cuidar, es una forma de comercialización importante que tiene. ¿Bien? Bien, entonces, a ver, listo. me parece que el tema da para mucho más, pero perdón que les interrumpa, pero así avanzamos, ¿sí? Igual está bueno después ver que si queda alguna punta abierta que necesite tratarse con más detenimiento, lo tratamos. Buenísimo, Perfecto. Pablo, el testimonio de alguien que ya está en una fase avanzada nos da esperanza, así está buenísimo. Pero bueno, mientras tanto, y para darle pie a Viviana, que Viviana ahora nos va a contar cuáles son los recaudos para el delivery, para el takeaway, para realmente hacer bien las cosas y poder llegar a esta fase 5. Les pido los que puedan, los que no puedan no se compliquen, pero queremos entender cuáles son los recaudos que cuesta que cumplan más los empleados.
¿sí? Como hicimos antes, entramos a Menti, ponemos este código 344736 o escaneamos el código QR directo de la pantalla, ¿sí? Y ahí le vamos a dar pie a Viviana para que nos vaya a contar un poquito más cuáles son los recaudos que hay que tener. Andrea, Pero, te hago una consulta. Ahí veo sí, una pregunta sobre... después si la dice- retomamos, Ah, sí, después sí, lo retomamos. perfecto, Quédate listo, bien, tranquilo, bien. al final lo retomamos, Bien, ¿dale? perfecto. A ver si pudieron, los que puedan, esto es más que nada para darle pie a Viviana y nos pueda contar un poquito, pero también para saber, estas preguntas son anónimas, ¿sí? No se preocupen, nadie va a estar viendo quién completa qué, pero sí está bueno ver que por ahí todos tienen las mismas dificultades, evidentemente el tema de la distancia es un problema para muchos. ¿Ven ahí mi pantalla con los resultados? Sí. Bien. ¿Ven? Para la mayoría, evidentemente, la distancia de 2 metros con los compañeros es un tema complicado. El desinfectar los mostradores es otro, ¿sí? El tema de higienizar las manos frecuentemente y desinfectar los elementos que provienen de la vía pública. Por supuesto que estos 6 recaudos son importantes. Ahora le voy a dar la palabra a la que realmente sabe sobre el tema, pero Viviana, no sé qué opinarás vos, pero bueno, está bueno entender cuáles son las dificultades que tienen tanto los empleados como los empleadores, que seguramente a todos les debe costar. ¿Sí, Viviana? Ahí te doy la palabra, ¿sí? Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Buenas tardes. La verdad que me están sorprendiendo con estas respuestas, que no las esperaba. Porque inicialmente y en un primer lugar, yo estoy leyendo que lo que más cuesta es cumplir y sostenerlo de la distancia de 2 metros. En segundo lugar, la desinfección de los mostradores. En tercer lugar, todos los elementos que provienen de la vía pública. En cuarto lugar, yo creí que iba a estar ubicado en el primer lugar, el tema del barbijo, que mucha gente lo usa y lo usa incorrectamente, y después los últimos 2 lugares corresponden a la higiene de manos y a la distancia de 2 metros con los clientes. Bueno, esto ya es el puntapié inicial para decirles que en realidad Ahí voy, ¿eh? un poquito más la encuesta? Ah, Andrea, sí, por favor, cómo ¿puede no. ser? Sí, por supuesto. Sí, sí. Yo Esto pensé me que da pie querías. para hacer esta introducción. No, esto. La verdad es que, ¿por qué me sorprende? Porque en realidad, si hablamos de COVID-19, lo del distanciamiento de los 2 metros entre la gente o entre compañeros es una medida nueva, que se incluyó ahora con el tema del virus. Pero todo lo demás, ya nosotros lo conocíamos por los cursos que AFADIA viene llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo respecto de lo que es la manipulación de los alimentos, que inclusive se ha hecho desde siempre para cumplir con el artículo 21 del Código Alimentario y cumplir con las autoridades sanitarias justamente a partir de ese artículo y poder con esto lograr tener nuestra libertad sanitaria. Así que con tanta familiaridad y estando tan familiarizados, se supone, con el tema de las buenas prácticas, la verdad que lo de la distancia de los 2 metros me llamó mucho la atención que esté en un primer punto, ¿no? Pero bueno, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un virus nuevo y de comportamientos nuevos, es lo que cabe esperar. Así que bueno, ahora volviendo a mi presentación. Ahí ves, Vivi, ¿se ve? Sí. Bien. Bueno, ahora ya para adentrarnos, yo la otra aclaración que quiero hacer es la siguiente. Todo lo que se hable de COVID-19 es muy nuevo. Está todo en vías de investigación. Infectólogos, microbiólogos, virólogos y médicos en general están continuamente leyendo, estudiando e investigando, sobre todo basándose en toda la normativa que viene a través de la Organización Mundial de la Salud, de los organismos internacionales como el CDC, y en Londres concretamente el Imperial College y el King College, pero bueno, quiero igualmente remarcar esto y enfatizar que esto está íntimamente ligado a todo lo que nosotros venimos viendo cuando damos los cursos sobre buenas prácticas de manufactura
y sobre todo lo que tiene que hacer el empleado dentro de su lugar de trabajo, como el uso del barbijo, como la desinfección de superficies y de instalaciones, y el tema del lavado de manos. Entonces, todo lo que ahora se introduce con esta pandemia, que es algo muy nuevo para todos nosotros, en realidad no tiene que, a la hora de hablar de un takeaway o de un delivery, no tendría que visualizarse como una demora en las tareas o en los traslados, porque en realidad es lo único que nos queda para poder prevenirnos y protegernos de este virus, ¿no es cierto? Con todo lo que vamos a ir viendo a medida que va a ir avanzando mi presentación. Así que bueno, las condiciones actuales exigen nuevas medidas de seguridad, que es lo que vamos incorporando, rediseñando nuevos procesos de trabajo en las diferentes labores y en las diferentes etapas de nuestra actividad. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá ya para hablar concretamente en materia de lo que es el delivery y el takeaway, yo hice como una diferenciación de lo que le compete al empleador, al empleado y al consumidor. Entonces, si hablamos de empleadores, nosotros como empleadores tenemos que tratar de suministrarle a los empleados todos los elementos de protección y de seguridad, que en este caso, y como todos sabemos, son el alcohol en gel o el alcohol al 70%, el barbijo, el cubreboca, la máscara facial, el acceso para el aseo y la desinfección personal con agua y jabón, tener los ambientes ventilados, y por último la desinfección de mostradores, de vitrinas, de picaportes, y todo lo que nosotros toquemos y constituyan nuestros elementos de trabajo, que es con lo que estamos a diario. Volvamos un poquitito al anterior, por favor, Andrea. Sí, perdón. A ver, ahora para hacer una pequeña mención de cada ítem. Cuando hablamos de elementos de desinfección, hablamos de alcohol en gel y alcohol al 70%. Eso lo habrán escuchado permanentemente. Por lo general, la persona que está en la calle sale siempre munida de un frasquito que es alcohol en gel, o un pulverizador o rociador de alcohol al 70%, que son 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. ¿Correcto? Si vamos a hablar de una superficie, que eso lo vamos a desarrollar más adelante, podemos hablar de una solución clorada, que son las soluciones que uno prepara con la lavandina. Ahora, el barbijo, es un tema que me interesa 2 minutos detenerme en el tema del barbijo. Hay gente que me pregunta cuál es la diferencia entre un barbijo y un cubreboca o una máscara facial. El barbijo, antiguamente se le llamaba barbijo al barbijo quirúrgico, que es lo que utilizan los médicos, sobre todo dentro del quirófano, y en los casos de pacientes inmunodeprimidos o personas que tienen por alguna razón una necesidad muy extrema de protegerse mucho, ya ahí sí se recurre a un barbijo N95, que un barbijo 95 reviste mayor seguridad porque tiene más capas de barrera, y un respirador que hace que la persona, más allá de poder tenerlo mucho tiempo, le permite poder protegerse mejor y proteger también a su interlocutor o con la persona que tiene contacto. Pero en realidad, en lo cotidiano, en lo diario, saliendo a la calle o teniendo una relación de trabajo con alguna persona con la que estamos normalmente, aunque respetemos el distanciamiento social, el cubreboca mal llamado cubreboca, en realidad a mí me gusta más llamarlo mascarilla, para usarlo correctamente y que sea efectivo tiene que cubrir la nariz, la boca y el mentón. Y si estamos usando un cubrebocas, quiero que sepan que no es tan efectivo como un barbijo quirúrgico o N95. Entonces, la máscara facial, que es lo que se está viendo ahora, que usa mucha gente, es lo que completa la efectividad de la protección, tanto para la persona que lo usa como para la persona con la que estamos hablando o en contacto en el momento de compartir el trabajo. Eso referido, bueno, después si hay alguna pregunta me lo consultan, pero yo siempre lo quiero remarcar porque la gente se marea con eso. Hablamos tanto de tapabocas que yo veo por la calle y hasta en los lugares de trabajo que la gente cubre su boca y queda siempre la nariz
afuera. Y la verdad es que si lo usamos incorrectamente no es efectivo, ni para el que lo Entonces, usa, ni para la otra persona. Vivi, entonces, ¿cuál sería los elementos correctos que deberían tener los empleados o facilitarle los empleadores a los empleados en el local? Bueno, los elementos correctos serían, si la persona usa anteojos, que ya ahí estamos haciendo una protección ocular, a la hora de usar un barbijo, que en realidad el barbijo, repito, queda digamos que reservado para la persona inmunodeprimida o que por alguna razón clínica lo necesita, ya sea el quirúrgico o el N95, si estamos hablando de una mascarilla, lo importante es que además tenga una máscara facial. La máscara facial es la que va de acá para abajo. ¿Y esto por qué hago hincapié? Porque mucha gente me pregunta si se pone máscara facial, si no hace falta que se ponga la mascarilla, que sería lo mal llamado cubreboca. En realidad, la máscara facial, si no va con una mascarilla, que es lo mal llamado tapabocas, no sirve. Okay. Entonces, Viviana, una consulta, Viviana. Con respecto a la mascarilla, que está mal dicho, el barbijo, ¿no dura 4 horas? ¿No hay que recambiarlo? Sí, ¿Qué tipo de durabilidad tiene? En realidad, el barbijo, cualquier barbijo, hay como un promedio de uso de 4 horas, Claro. porque está probado que cuando uno habla y cuando uno respira, se humedece. Claro. Entonces, se humedece, pierde efectividad. Por eso cuando se empezó a hablar inicialmente de cómo protegernos, los médicos decían, bueno, ya que hay pocos y hay mucha demanda, vamos a reservar lo que es un barbijo quirúrgico y lo que es un barbijo de mayor protección, que es un N95, lo vamos a reservar para el paciente inmunodeprimido o para una persona que verdaderamente lo necesita, como son, por ejemplo, el personal médico y la gente que trabaja en la parte de salud, y vamos a decirle a la gente que use, que por eso empezaron todos en forma casera, hacérselo un cubrebocas, que es lo que a mí me gusta más llamarlo mascarilla, para que cubra toda la zona de protección, pero que a la hora de no ser del material que normalmente tiene un N95 o un barbijo quirúrgico, es como que aguantaría más. ¿Se entiende? Claro. De todos modos, la mayor protección se logra poniendo por encima una máscara facial. ¿Por qué? Porque en realidad no todo el mundo utiliza anteojos. Entonces, la persona que no usa anteojos para tener su protección ocular, la verdad que lo completa con la máscara facial. Entonces, lo correcto sería la mascarilla, la máscara facial, la máscara facial, y en el caso de que la persona use anteojos, puede prescindir de la máscara facial porque tiene los anteojos. Si ve que lo que está utilizando se le humedece, y sí, lo tiene que cambiar. Por eso el tema de hacerlo de tela da esa posibilidad, que uno lo puede poner en el lavarropas o lavarlo a mano en 5 minutos y lo reutiliza. ¿Correcto? Buenísimo. Buen punto el de Darío respecto de las horas, ¿no? Digamos, del tiempo de esto de que se humedece y que hay que cambiarlo, ¿no? Eso está bueno. Exactamente. Después, cuando hablamos de aseo, sobre todo para la higiene de manos, ya está comprobado que con agua tibia a caliente y jabón, nos lavamos las manos de una manera absolutamente eficiente como para contrarrestar la presencia del virus, si lo tuviéramos. Por eso siempre se recalca que cuando uno toca algún objeto o recibe un paquete, sobre todo en el takeaway o en el delivery, que no nos toquemos la cara, porque el virus entra por ojos, por nariz y por boca. ¿Se entiende? ¿Por qué entonces es importante el elemento de protección personal? Porque además de protegerme y de proteger a la persona con la que yo trabajo, además me estoy protegiendo de no tocarme, porque si automáticamente, porque es un acto automático, que uno se toca, bueno, cuando no tiene nada en la cara, cuando no tiene protección, se toca y se infecta. Si uno tiene los elementos de protección personal, se toca y tiene la barrera. ¿Se entiende lo que digo? Es una barrera también.
Así que bueno, el tema del... pasame un minutito que termino con el anterior, por favor. Perdón, Andrea. perdón. Sí, sí. Entonces, cuando hacemos una buena higiene de manos, estamos contribuyendo a contrarrestar la presencia del virus, si es que lo tenemos, y el tema de la ventilación está comprobado ahora, esto se está diciendo permanentemente porque hubo toda una lucha con esto de que si el virus volaba, si permanecía en el aire, si permanecía en una superficie, entonces con la ventilación lo que nosotros logramos es que si el virus está en el aire, ventilando el ambiente, se va. ¿Se entiende? Entonces no queda el ambiente viciado. Y por último, la desinfección de todo lo que tocamos es vital, porque si nosotros no hacemos una correcta desinfección, lo que logramos es contaminar nuestras manos y con esto adquirir el virus. ¿Correcto? Bueno, perfecto. Después de las medidas de los empleadores, que son los elementos que suministra el empleador a sus empleados, tenemos qué hacen los clientes o los consumidores, cuál es el comportamiento del cliente o consumidor. Y es fundamentalmente respetar la distancia de 2 metros. Cuando llega el repartidor, la moto, hay que tratar, a mí me ha pasado, por ejemplo, de recibir delivery en mi casa, y que el chico de la moto ser sumamente consciente y decirme, señora, con la puerta cerrada cuando yo todavía no le abrí, decirme, señora, mire, si usted quiere, como generalmente uno paga a través de un medio electrónico, me ha pasado que el chico con la puerta cerrada me diga, señora, si usted quiere, yo le dejo el paquete, me voy y usted abre la puerta y lo recibe. Pasa eso, a mí me ha sucedido. Si no es así, porque uno por ahí tiene que pagar en efectivo, siempre hay que tratar de respetar la distancia de los 2 metros y que tanto la persona del delivery como la persona que recibe su paquete esté munido de los elementos de protección. Que en este caso uno está en su casa, ya poniéndose el barbijo es suficiente, porque voy a estar en contacto con el repartidor menos de 15 minutos, que es el tiempo estipulado que se dice que uno tiene que mantener como límite para no tener problemas con el virus. Entonces, la persona viene, me toca el timbre, me hace la pregunta de rigor, si yo quiero le digo, deja el paquete en la puerta, yo ni bien te vas, abro la puerta y retiro mi paquete, y si no, me lo entrega en la mano, pero van a ser menos de 15 minutos el contacto que yo tengo hasta que me da el paquete, mientras me da el paquete, y yo le pago, si no puedo hacerlo a través de un medio electrónico. Ahí tenemos que tener en cuenta, cuando recibimos el paquete, no tocarnos la cara, porque nosotros... No es necesario, Viviana, perdón, el guante de látex. ¿Perdón? ¿No es necesario el guante de látex utilizarlo? No es necesario. No es necesario. Por ahí el repartidor sí, y yo veo que algunos lo hacen, pero la verdad es que a mí mucho el guante no me gusta. Yo lo veo mucho en los repartidores que lo utilizan. Sí, pero ¿saben qué pasa con el guante? Que es lo que nosotros enseñamos mucho cuando damos los cursos desde AFADIA para los manipuladores de alimentos. Uno se pone el guante y se piensa que porque tiene guante ya está, resolvió todo. Y se olvida de hacer la higiene del guante. Entonces, claro, yo a veces prefiero que usen las manos, que uno usando las manos es consciente de que la higiene la tiene que hacer en forma permanente. Yo recibo el paquete y sé que ese paquete puede venir contaminado. Entonces, lo dejo sobre la mesa y yo me lavo las manos. ¿Me entienden lo que les digo? Hay otra diapositiva donde están los pasos del lavado de manos para el recibo del paquete, así que eso no se preocupen. Lo importante ahora es, en esta etapa, ver que yo recibo el paquete y ni bien agarro el paquete, no me toco, y cuando entro a mi casa tiro todo, el envoltorio o los envases descartables, hasta que me quedo con el contenido, ¿está? Eso es el recibo del paquete, que es el comportamiento del cliente o del consumidor. Pasamos a la otra. Bien. Sí. Ahora hay una pregunta. Sí. Sobre amonio cuaternario yo después me hice como una ayuda a memoria para que ustedes tengan un pantallazo de cuáles son los desinfectantes que sirven para determinados virus que son los más conocidos por todos nosotros. ¿Está? Probablemente nos estiremos unos minutitos más
porque estamos ya sobre la hora y el tema es como de interés para todos y hay varias preguntas, así que si pueden quedarse 10 minutitos más, nos extendemos 10 minutitos, así Viviana puede continuar con la presentación y hacer todas las preguntas que tengan y retomar una que había respecto de lo de Fabián, ¿sí? Muy bien. Por último, yo hice una descripción de lo que pasa con el repartidor. Entonces, miren, hice como una especie de compilado y pongo lavarse y desinfectarse las manos antes y después de la entrega. Esto es importante. Si el repartidor cumple con esa premisa de que antes de tomar el paquete que tiene que llevar a un determinado domicilio se lava las manos, ya contrarrestamos un problema. ¿Se entiende? Yo me lavo las manos, toco el paquete y después de la entrega también me vuelvo a lavar las manos. Haya tocado dinero o no. ¿Estamos? Evito el contacto físico con el cliente, respeto la distancia de los 2 metros, evito tocar puntos de contacto y de superficies. El repartidor también tiene que evitar en el momento de la entrega de no tocarse hasta que se puede higienizar nuevamente las manos. Hay que desinfectarse entre las entregas, de pedido a pedido, y también es conveniente que tenga consigo, que lleve consigo un rociador de alcohol al 70% o de alcohol en gel para hacer su higiene de manos. ¿Correcto? Y todo, por ejemplo, si tiene un rociador de alcohol al 70%, lo bueno es que puede rociar todos los elementos con los que él trabaja y hace las entregas, no solamente su higiene de manos. Puede rociar la caja de su moto, puede rociar los paquetes, hasta se puede rociar él la ropa. ¿Se entiende lo que digo? Que muchos repartidores lo hacen. Y después, como norma, por supuesto, bueno, cuando llegan a su casa, higienizarse, bañarse, cambiarse la muda. No es conveniente que la persona vuelva a su casa y se quede con la misma ropa, ¿correcto? Bueno, dicho esto, y viendo las premisas del empleador, que son todos los elementos que nos suministra para poder trabajar con los elementos de protección y estar seguros, con todo lo que tiene que cumplir el cliente o el consumidor, y con todo lo que tiene que respetar el repartidor, ahora vamos concretamente a los protocolos, que en este caso tiene que ver con la recepción del paquete, pero en realidad es todo repetitivo, porque la desinfección lo tenemos que hacer en todos los casos. Okay. Entonces, volvemos. No ¿Querés que veamos por ahí las cosas particulares de esto, como para ir puntualmente a lo particular de la recepción de paquetes? Porque es un procedimiento, porque en realidad yo lo que hice fue listarlo por ítem para que tuvieran el procedimiento completo. Entonces, como primer punto, no tocarse la cara después de haber traído mercadería, de haber recibido o agarrado algún paquete proveniente de la vía pública, porque en realidad esto lo estamos manejando a través de lo que debemos cumplir en un delivery, pero también es aplicable a lo que uno hace en la vida diaria, en lo cotidiano. Cuando uno sale a la calle a hacer un trámite, cuando uno tiene que ir a un supermercado a comprar su mercadería, es todo aplicable a la vida diaria. Entonces, fundamental no tocarnos después de haber tocado la mercadería o de haber recibido algún paquete. Cuando recibimos el paquete, como dije antes, lavarnos las manos. Descartamos el packaging, desinfectamos todo el contenido de ese paquete. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado, traemos la bolsa del supermercado, desinfectamos la bolsa y después tiramos la bolsa y después empezamos a desinfectar todo lo que está adentro, que son los envases que podemos desinfectar. En el caso mío, a ver, lo que hacíamos era con el rociador, que después vamos a ver las diluciones de lavandina o de alcohol al 70%, rociábamos y con un paño lo secábamos, y en otros casos, yo conozco gente que tiene un ultravioleta y directamente lo pasa por el ultravioleta. Ahora están haciendo eso, muchas personas que han adquirido, es un aparatito, como si fuera una luz, un tubo fluorescente, entonces pasan la mercadería por abajo y se aseguran con eso de que se desinfecta todo lo que uno trajo de la calle. Ahí procedemos, en el punto 5, hay un segundo lavado de manos,
una vez que terminamos de hacer la operación de desinfectar todo el contenido de la bolsa o de lo que traemos de la calle. Y por último, desinfectamos el lugar donde apoyamos la mercadería, la caja, la bolsa del supermercado, lo que nos trajo la persona del delivery. Ahí es cuando efectuamos nuestro tercer lavado de manos. Que repito, el lavado de manos en el caso nuestro, que vamos a estar en casa, cuando recibimos un pedido de la heladería o vamos al supermercado y traemos las bolsas, perfectamente se puede hacer con agua y jabón, y en el caso de una persona que está en la calle, que por eso siempre se recomienda tenerlo encima, es el rociador con alcohol al 70% o el tarrito con el alcohol en gel. Pero siempre la higiene de manos. Las formas habituales de contagio, como dije antes, es a través de las mucosas, ojo, nariz, boca. El contacto con otra persona, si no hay una buena protección, hablando o teniendo contacto estrecho por más de 15 minutos, y tocando superficies o elementos que no estén debidamente desinfectados. ¿Correcto? Un comentario, Vivi, es que para que sepan, todos estos protocolos están publicados en la página de AFADIA, con lo cual ustedes tienen todo este detalle para poder consultarlo, ¿sí? Por si queda alguna consulta de algún procedimiento puntual. Bueno, ahora vamos concretamente a los protocolos. Cuando empezó la pandemia, había tanta demanda y tanta avidez por conocer qué era lo que nos estaba pasando y cómo contrarrestarlo, que bueno, yo me sentí en la obligación, más allá de que me lo pidió AFADIA, pero yo lo tomé como una obligación, empecé a ver no solamente los protocolos para ver cómo manejarnos frente a un delivery o a un takeaway, sino también qué tipo de protocolo podíamos armar en base a todo lo que se escuchaba y a todo lo que se bajaba a través de las autoridades de nación y jurisdiccionales, para que nosotros también todo esto lo pudiéramos ejecutar o poner en práctica dentro del ámbito de nuestros trabajos, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que yo quiero remarcar, y por eso lo pusimos en una diapositiva aparte, es que, y esto se ve en los cursos de manipulación de alimentos, es que higiene es igual a limpieza más desinfección. La higiene comprende esos dos pasos. Si yo limpio una superficie con detergente, o sea, retiro la materia orgánica, que es cuando uno recoge la miguita o todos los restos de comida que van quedando en una superficie, ¿no es cierto? Si yo hago ese trabajo y limpio una mesa con detergente, estoy cumpliendo con un paso de lo que es la higiene, pero me falta la otra pata, que es la desinfección. Que ahí es cuando después estamos hablando de cómo manejar un rociador o una buena dilución de lavandina, que sería un elemento clorado, o de un alcohol, para asegurarme de que después que lavé la superficie con detergente y me queda limpia, después procedo al último paso, que es la desinfección. Ese compilado, esa sumatoria de limpio y desinfecto, ahí es cuando yo puedo hablar de higiene. Si yo hago una cosa y no hago la otra, me queda una pata sin hacer, no estoy cumpliendo con la higiene, estoy limpiando una superficie. Y tampoco sirve desinfectar si no limpié primero la superficie de contacto, o la mesada de trabajo, o lo que yo necesite higienizar. Entonces, los elementos que tenemos que tener siempre, sí o sí, son jabón para las manos, o detergente común para las superficies, un rociador con solución de lavandina. Acá, 2 minutos les quiero hacer una aclaración. Lo que bajaron como línea las autoridades nacionales cuando generaron sus protocolos fue que por litro de agua, la cantidad de lavandina es de 10 mililitros. Pero acá les quiero hacer una aclaración, y estamos hablando de una lavandina de 25 gramos por litro de hipoclorito de sodio. O sea, si hablamos de una lavandina, porque, a ver, yo también les hice como un resumen chiquito. Lavandinas en el mercado hay de 3 tipos. Una lavandina 55 gramos de cloro, una lavandina 45 gramos de cloro y una lavandina de 25 gramos de cloro. Son las concentraciones que manejan hoy por hoy los fabricantes de lavandina. Entonces, como siempre lo que se recomienda y lo que decimos
con los profesionales que dan los cursos sobre buenas prácticas para manipulación de alimentos. Lo que siempre recomendamos es leer las etiquetas de los envases para ver la recomendación del fabricante, lo que siempre recomendamos es eso, a modo de estar un poco familiarizados con lo que vamos a utilizar para hacer nuestra desinfección, es que si bien nosotros ya grabamos que por litro de agua vamos a usar 10 mililitros de lavandina con una concentración de 25 gramos de cloro, tenemos que saber que si usamos otra lavandina con otra concentración, el fabricante está recomendando otro tipo de dilución. Entonces, fíjense, los fabricantes de lavandina están recomendando, por ejemplo, para una lavandina de 55 gramos de cloro, están recomendando que por litro de agua utilicemos 20 mililitros de lavandina. Y para lo que yo les decía recién, que es una lavandina de 25 gramos, el fabricante está recomendando en su etiqueta 40 mililitros de lavandina. Ahora, ¿qué pasa? Es mucho. El fabricante lo que hace es un compilado, porque la lavandina se usa para el baño, se usa para la cocina, se usa para un piso, ¿me entienden? Entonces, si vamos a hablar de una superficie que está en contacto con un alimento, con 10 mililitros de lavandina por litro de agua, estamos en una dilución correcta. ¿Estamos? Ahora, en un baño, en un piso, en un azulejo de una cocina, que usemos 40 mililitros de lavandina en una concentración de lavandina 25 gramos por litro, si usamos 40 mililitros no estamos mal. Estamos, pero acá quiero hacer otra aclaración. Es tan tóxico o poco eficaz usar de menos como usar de más. Porque también hubo una pregunta por ahí que me hicieron una vez, ¿qué pasaba si usábamos más de lo que nos recomendaban? Y no es lo conveniente. No es conveniente usar más de lo que recomienda un fabricante o un profesional porque perdemos efectividad, pero por otro lado corremos el riesgo de sufrir una intoxicación. Claro. Entonces hay que tratar de manejar como recomendación lo que nos dice el profesional que los está capacitando y lo que dicen las etiquetas de los fabricantes, que para eso están los rótulos, para leerlos y para poder llevar a cabo lo que nos recomienda la persona que nos da justamente la recomendación en su etiqueta. Vivi, y por último, sí. El otro medio de desinfección que utilizamos es el alcohol al 70, ¿por qué? Porque hay superficies que con una lavandina se deterioran, con una solución de lavandina, entonces, sobre todo las metálicas, entonces ahí está bueno el rociador con alcohol al 70%, que son 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Y acá quiero hacer una aclaración, que después si quieren se los puedo mandar por escrito. Yo me hice como una ayuda a memoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un rotavirus, que cuando, por ejemplo, les voy a dar un caso, cuando mi hija tenía 8 meses, contrajo rotavirus, en ese momento no había vacuna, hoy hay vacunas contra el rotavirus, un bebito, como tenía mi hija en ese momento, 8 meses, con un rotavirus, con 2 diarreas, se puede morir, si no hay una sal de rehidratación o un suero que nivele la pérdida de los electrolitos. Entonces, hoy está la vacuna, por suerte, que a futuro, y si Dios quiere, vamos a tener también la vacuna para el COVID. Pero lo que mata el rotavirus es un amonio cuaternario. El virus de la hepatitis A, para poder contrarrestarlo, podemos usar desinfectantes clorados y etanol. Y para el coronavirus humano yo estuve buscando literatura, y la verdad es que lo que se recomienda es amonio cuaternario, hipoclorito de sodio, que es la lavandina, peróxido de hidrógeno y etanol. Así que ya con eso me puse esos virus porque son los más frecuentes. Siempre hablamos de hepatitis A, de rotavirus, y ahora, bueno, el coronavirus, que hoy tenemos el COVID-19, pero tuvimos el SARS-2 y todos los que vendrán a futuro, lamentablemente. Así que quiero que sepan que sí, que el amonio cuaternario, los clorados y el etanol son los métodos más eficaces para desinfectar superficies, y bueno, en el caso del alcohol, las manos. Por supuesto,
no vamos a desinfectar nuestras manos con lavandina, con una solución de lavandina, lo vamos a hacer con alcohol. Y si una superficie, vamos a utilizar lavandina, salvo que la deteriore, entonces vamos al alcohol. Pero bueno, quise hacer un cuadrito para que vean que, de acuerdo al virus, es el método de desinfección o el elemento de desinfección que tenemos que utilizar. ¿Está? Bien. Ozono también. Ozono también. El ozono me lo reservé para cuando hablemos de los posibles casos de COVID-19. Eso ahora lo hablamos en la última diapositiva. Vivi, estamos muy pasados, digo, para ir a lo que a vos te parezca como central, la presentación igual la vamos a compartir, pero si querés, vamos directo a los temas que te parezcan. Dale. Lo hago yo el resumen, no te preocupes. Lo hago yo. Si le vamos a compartir al auditorio la presentación, sí, total, un resumen que tiene más que ver con la experiencia personal. A ver, cuando hablamos de protocolo... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, porque yo me tengo que ir y en realidad me preocupa a mí, por ejemplo, que creo que todo el mundo tiene delivery, ¿verdad? Sí. O sea, está aprobado para delivery. Y yo no tengo deliveries propios, que es de lo que más se ha hablado, y recepción de productos 3 o 4 proveedores por día lo sumo. Pero he tenido 220 deliveries hacia afuera. Entonces lo que tengo que cuidar a mi personal es del delivery. Lo que fui evolucionando ya desde los primeros días, les abrí por una ventana y le puse una cortina de nylon fuerte, porque a última hora es impresionante el intercambio porque te piden todo a última hora, entre las 9 y las 12 de la noche. Entonces, lo que tenemos que proteger a nuestro personal. Entonces, porque ellos realmente no se protegen, porque están corriendo y demás. Y además, por más que se ponga el barbijo, el que tiene que traer el barbijo es el repartidor. Y no lo traen. Viene sin casco, sin barbijo, están a las corridas, se llevan 5 deliveries cada uno, sobre todo en la primera parte del encierro, que pocas heladerías estaban abiertas, y que nosotros les digo que tuvimos varios días de 220, 230 deliveries. Entonces, puse una cortina, le pasan por abajo de la cortina, y no se quedan charlando nada. ¿Cuál era la pregunta, Pablo? No, lo que quería decir, que lo que me importaba es proteger a mi personal, no sé si iban a hablar ahora de eso, pero que el delivery no lo contaminara. Bueno, sí, justamente ahora iba a tocar ese tema. Perdón, justamente ahora iba a tocar ese tema, porque en realidad... Buenísimo, gracias por el comentario, Pablo. Sí, muchas gracias por el comentario. Yo ahora iba a hablar de ese tema, porque en realidad lo que usted hizo poniendo una cortina fue poner un elemento de barrera, que eso lo que logra es evitar el contacto físico estrecho con las personas. Cuando uno lo ve inclusive en la cola del supermercado, si no hay un distanciamiento, cuando nosotros hablamos de los famosos 2 metros de distancia, es para evitar justamente el conglomerado entre personas, que es lo que favorece la proliferación del virus, o el contagio. Entonces, lo que usted hizo poniendo una cortina fue justamente poner una barrera, es correcto. De todos modos, para proteger al personal, que era lo que yo iba a decir ahora, hay protocolos internos para ver cómo manejarnos dentro de los lugares de trabajo. Entonces, lo que yo hice primeramente cuando arrancó la pandemia es confeccionar un protocolo con todos los procedimientos internos, que esto lo que hace es proteger las zonas sensibles y darle la posibilidad al empleador de poder detectar un caso sospechoso. ¿Cómo? A través del control que ejerce uno sobre la persona que ingresa al lugar de trabajo. Lo primero que hay que hacer es tomarle la temperatura, que yo siempre digo que en vez de tomarla en la frente, se puede tomar en la muñeca. Hubo gente que me lo ha preguntado, hay gente que no quiere que el termómetro infrarrojo con el láser le dé en la frente, con una distancia de 15 a 20 centímetros, que es lo que se recomienda. Se puede hacer tranquilamente en la muñeca, en muchos lugares se controla así. Y cuando nosotros controlamos la temperatura, que tiene que ser menor a 37,5 grados centígrados, ahí ya tenemos un elemento importante o un indicio importante de que esa persona está ingresando
bien, que no tiene fiebre, ¿se entiende? Se habló, por ejemplo, que los síntomas para detectar el COVID son la fiebre, que tiene que ser, antiguamente se decía 38 grados era el límite, hoy se sabe que tiene que ser de 37,5 para abajo, porque ya 37,6 es un indicio de que la persona tiene fiebre, por eso es importante tomarla al ingreso del personal y llevar una planilla, que es la famosa declaración jurada, que nosotros tenemos que archivar en el legajo de cada persona o en una carpeta para tener cotidianamente los controles de cada persona. Y otra de las cosas que se controla es, como todos sabemos que hay muchas personas asintomáticas que no presentan fiebre, que no presentan problemas respiratorios, que no tienen dolores musculares, no presentan cansancio, no tienen problemas respiratorios, no tienen todo lo que uno dice normalmente, y son los famosos asintomáticos, que también contagian, aunque su carga viral sea menor. Entonces, ¿qué hacemos? Aunque sea opcional este control. Le damos en un recipiente, por ejemplo, podemos poner vinagre y alternarlo con una esencia de vainilla para que la persona huela. Porque sí está probado que la persona que tiene síntomas, fiebre, problemas respiratorios, dolores musculares, tos, mucosidad, esa persona es evidenciable. Pero la persona que no tiene los síntomas, porque es asintomática, igual el virus lo puede tener. Y si nosotros le damos, como se pierde el olfato y se pierde el gusto, si nosotros hacemos la prueba de darle algo para que huela o para que pruebe, ya ahí detectamos que la persona puede tener un COVID. Puede ser COVID positivo, aunque no presente los otros síntomas. ¿Puedo hacer un pequeño y eso se comentario? vuelca en la declaración jurada, que es el control que efectúa cada empleador sobre el empleado. ¿Puedo hacer un pequeño comentario de lo de Pablo? Una de las cosas que se puede usar es presión positiva. Es decir, que si vos tenés el nylon y tenés un agujero chiquito por donde pasa la mercadería y tenés todo cerrado, tener que siempre el aire estar saliendo. Eso se llama presión positiva, que lo tienen en algunos lugares. ¿Se entendió lo que pasa? Sí. Se cortó un poco, pero pasa por abajo del nylon, es un nylon fuerte. Por eso, lo que te digo es, vos tenés el, tengo que ir. Sí, vos tenés el nylon y sí, llega hasta una determinada altura. Estamos todos pasados, así que vamos a ir cerrando. Sí. Perdón bueno, que interrumpa, pero así respetamos el tiempo de todos y les pedimos disculpas. El tema es súper interesante, pero vamos finalizando. Vamos con dos frases más, ¿puedo? Perdón. Para probar el sabor le das, tapás los ojos en una cucharita de helado, chocolate, frutilla, banana, y te lo vas a detectar. Aprovechando, y otra cosa, aprovechando el cuando les abran, ¿me están escuchando o no sé? Pues sí. Cuando les abran cafetería o entrar al local, van a tener que tomarle todos esos datos y a todos los clientes, porque así hacen el seguimiento. Acá al menos en Mar del Plata es obligación, datos, domicilio, teléfono, y a uno o dos de la familia y todos los nombres, porque si hubiera un contagio, el gobierno necesita seguir la fila de la trazabilidad. Claro. Sí, yo tengo abierto un Excel y es un drama, además de tomar la temperatura, que bueno, no se la tomamos acá, pero porque con el frío que hace acá, y si viene está más bajo. Buenísimo, perfecto. Pablo, gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, aparte está bueno. ¿Podemos cerrar con un caso sospechoso de COVID? Dale, a ver qué hacemos ahí en esos casos, esperando. Esto es lo que uno tiene que saber para no usar nunca, digamos, para que no pase. Ojalá que nunca pase, pero si pasa, ¿qué hay que hacer? Bueno, el tema es así. Independientemente de la diapositiva, yo voy a hablar acá en 2 minutos para hacer el cierre de un caso muy cercano que tuve yo en una empresa donde trabajo. Un domingo llamó una persona de línea, que bueno, en las industrias es diferente a las heladerías, ¿no es cierto? Hay un sector de elaboración con diferentes líneas de trabajo, donde por ahí, por grupos, uno tiene un contacto más estrecho con el grupo con el que trabaja. Entonces, un domingo a la noche,
Nos llamó por teléfono un empleado para avisar que tenía síntomas. Presentaba fiebre, dolores musculares, problemas respiratorios y tos seca. Y estaba muy asustado porque se habían llevado el día anterior a la señora que sí presentaba los síntomas y que cuando se la llevaron y le hicieron el hisopado, había resultado ser COVID positivo. Cuando esta persona, al compartir la vivienda, se dio cuenta que había empezado con los síntomas, que podría no haberlos tenido, llamó por teléfono para avisar. ¿Qué se hizo? Inmediatamente. Por supuesto que cuando es así, la persona tiene que llamar a su empleador o comunicarse con el Departamento de Recursos Humanos para generar todo el procedimiento de crisis. Por eso generalmente en algunas empresas se arma un comité de crisis que se ocupa de estas cuestiones. Entonces, cuando la persona avisa que tiene síntomas o que algo le hace sospechar que puede tener el virus, ya automáticamente, esto fue un domingo a la noche, el lunes ya no vino al trabajo. Pero la persona que se ocupa dentro del comité de crisis, tanto sea el empleador como la persona de recursos humanos o alguien de personal que se ocupa de estas cuestiones, lo que hace es ver con quién trabajaba esta persona o con quién estuvo trabajando esta persona como contacto estrecho los días previos, que siempre uno se retrotrae a 2, 3 o 4 días anteriores. Y a esa persona, a esas 4 personas, en este caso eran 4 que habían compartido la niña con esa persona, también se les pidió que no se presentaran a trabajar ese lunes. O sea que la persona implicada, que fue la que llamó por teléfono, más sus contactos estrechos, fueron los que ya quedaron eximidos de venir a trabajar y se disparó el protocolo para que la autoridad se pudiera dar aviso a la autoridad sanitaria y empezar a hacer los hisopados para ver los resultados. ¿Qué pasó? La persona que llamó por teléfono, que estaba con la sintomatología, era COVID positivo, por suerte los otros 4 no. Aún así, se los dejó aislados, cumpliendo los 14 días de rigor, aunque el hisopado les dio a los 4 negativo. ¿Estamos? ¿Qué pasa en los lugares de trabajo cuando sucede esto? Si hubieran dado positivos, obviamente hubieran estado en la misma situación de la persona que había llamado con los síntomas y que era COVID positivo. Entonces, hacía el aislamiento y se lo atendía según la gravedad del caso. Si el empleador, por grupo de trabajo, tiene un backup como para decir, bueno, no dejo desprotegida mi producción o el sector de elaboración y tengo un backup para poder elaborar con otro grupo, lo hacemos. Y si no, hay que cerrar. Tiene que cerrar porque hay que proceder a la desinfección del lugar, y en el caso del ozono, que acá una persona me preguntaba, lo que se hizo fue llamar a una empresa para que se procediera a la desinfección del lugar, no solamente de la planta, sino de las oficinas y de todos los elementos de trabajo, y se colocó una cabina de ozono que se colocó en la entrada de la empresa para que cada persona pudiera pasar y fuera ya otro reaseguro, digamos, más allá del control mediante la declaración jurada. Así que bueno, en forma resumida y con un ejemplo traté de compilar lo que se hace frente a un caso de COVID positivo o no, pero a través de un contacto estrecho de alguien que lo ha tenido. ¿Sí? Perfecto. Bien, a ver, seguramente quedarán muchos detalles de estos temas. Ahora vemos si tienen alguna pregunta, pero es importante que ustedes ya tienen el contacto y saben que cualquier consulta vinculada a estos temas pueden acercar la FADIA y consultar, por supuesto, es importante que consulten los protocolos, primero en la jurisdicción en donde se encuentran y después el específico de AFADIA con todos estos detalles, ¿sí? Hay un ruido en el micrófono, ¿es mío? Perdón, a ver. Si no va a haber tiempo para las preguntas, pero si ustedes quieren hacerlas llegar, pueden hacer llegar y después temas puntuales que quieran ver con Viviana o con Fabián, los pueden ir respondiendo, los acercan al mismo mail de AFADIA y ahí podemos responder todas las consultas, ¿sí?
yo quiero cerrar y darle la palabra a Gabriel, el presidente de AFADIA, que quiere cerrar, y agradecerle principalmente a Viviana y a Fabián por todo el conocimiento que compartieron. Perdón que esto da para charlar mucho tiempo, pero nos pasamos del tiempo, y por ahí no sé si, Viviana, para cerrar, querés comentar este mensaje y ya cerramos, ¿sí? Que la responsabilidad colectiva nos va a llevar a la fase 5, que fue todo lo que estuvo desarrollando Fabián inicialmente, y que el uso de los elementos de protección es muy importante tomarlos en cuenta y ser muy respetuoso con eso, porque es una forma de protegernos nosotros y de cuidar al prójimo. Y eso no es un tema menor, lo tenemos que tener presente y ser muy respetuosos para que entre todos podamos salir de esto, porque la vacuna va a llegar, en el mejor de los casos, a fin de año, pero en el mientras tanto vamos a tener que continuar con nuestra vida normal, y la única forma de protegernos y de hacer frente a esta situación es cumpliendo con la distancia, con el uso de la mascarilla, la máscara facial, y bueno, y estar lo menos posible en contacto con la gente. Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias. Solo recordarles que el jueves próximo vamos a continuar con los encuentros hasta el 13 de agosto con los distintos temas, todos vinculados a este momento de crisis. En el próximo vamos a ver un poco, ahí contaban las dificultades de, por ejemplo, el tema de los empleados y de cómo hacer que cumplan algunas pautas. Bueno, cómo lideramos el negocio en tiempos de crisis y también cómo manejamos el estrés que nos genera toda esta situación en el lugar en donde estemos, ¿sí? Y sobre todo como líderes de negocio. Y después los siguientes temas vinculados a redes, vamos a tener una clase demostrativa, y la última, temas impositivos sobre, importantes en tiempos de pandemia. Van a recibir un mail con la encuesta de satisfacción. Es importante que nos den el feedback, como nos hagan comentarios sobre qué les pareció esta sesión. Y ahí, Gabriel, te doy la palabra, ¿sí? Y gracias a todos por participar. Hola, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, no, ante todo, 1000 disculpas que no pude estar desde un principio. Estaba en una reunión que bueno, hay un comité de presidentes de cámaras gastronómicas que estamos trabajando desde hace 4 meses en el día, casi diría en el día a día, para obtener o intentar al menos obtener beneficios un poco acá, lo que es respecto a veces ciudad, y a veces lo que es ciudad se traslada a todo lo que es el interior. Primero quería agradecer, bueno, que es nuestra primera experiencia con Doxa, darles la bienvenida a ellas en esta nueva etapa, que esperemos que sea la primera etapa de muchas. Agradecer a toda la parte administrativa, a los asesores y a la comisión directiva, que en todo este tiempo ha trabajado muchísimo. Seguimos trabajando, digo, desde AFADIA para poder brindar soluciones. Creo que hoy tenemos que capacitarnos más que nunca. Antes solamente se vendía el helado, pero hoy tenemos que encontrar razones más allá de lo que respecta al helado. Creo que esta primera parte es muy interesante, ahí va a haber otra segunda parte que también lo va a hacer, y creo que todos los conocimientos nos van a ayudar al día a día, no solo como personas y todo lo que nos hace a la parte interna del negocio, sino también después a cuestiones que tengan que ver con el producto en sí. Así que bueno, espero que estas charlas las disfruten, que creo que va a ser parte de todo. Así que bueno, nada más que eso. Buenísimo, bueno, 1000 gracias, y Gabriel ahí nos dio el pie para decir que estas charlas son de haciendo frente a la crisis juntos, pero vamos a tener un ciclo de charlas en septiembre y octubre, que ya se los anticipo, que va a ser preparándonos para un verano distinto, que va a ser distinto, pero va a ser bueno, así que pongámosle toda la buena energía al verano también. Así que gracias a todos por participar, y nos vemos el jueves que viene, los esperamos, ¿sí? Muchas gracias, y gracias Viviana y Fabián nuevamente, un aplauso, vamos a darles un aplauso. Gracias. Cualquier consulta, ya saben, al mail de AFADIA, estamos para acompañarlos y responderlas, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muchas gracias.